Acá estamos en estas primeras horas de lo que han denominado confinamiento. Primerearon pérfida pero inteligentemente con esa palabra. El valor de las palabras, ¿no? No es cuarentena, no es cuidarse, no es cuidados. No, nos confinaron. Siendo que ya no hay o no habría demasiado más que decir sobre lo imprescindible de enfrentar la segunda ola con lo que los energúmenos mediáticos denominan justamente así, confinamiento, quizá corresponda volver a cómo se convence para que la mayoría de la sociedad cumpla convencida. Es allí donde se impone pensar, advertir, implementar la convocatoria no solo del presidente a tomar conciencia de que esto no daba para más, no da para más. Porque el problema ya no es solo de qué se trata, sino eso de cómo convence el gobierno. Las vacunas llegan, para reiterar, con todas las dificultades que se conocen, pero llegan. El sistema de salud colapsa, y no es que sirva de consuelo, pero vale pensar que hubiera ocurrido de no haberse trabajado el año pasado en adecuar la infraestructura del sistema. La campaña de los medios de comunicación relativa o marcadamente hegemónicos es despiadada. Nada está bien y vuelven a encerrarnos, a confinarnos por obra y gracia de haber fracasado en todo. Es la propaganda de la necesidad de deprimirse. Es la propaganda de la necesidad de deprimirse. ¿Cuánto éxito puede tener? ¿Hasta dónde llega la penetración de esa campaña? ¿Es tan acertada o es tan lo que adhiere o indigna a quienes consumimos medios convencionales? Como fuere, es una situación con bastante de épica hacia un lado u otro, llamémosle. Puede ganar el buen espíritu colectivo o la bronca individualista, según sea aquello de cómo convence el gobierno. Sus caras públicas, sobre todo. Déjenme, no sería desviar el término, el verbo, pero pongámosle. Desviarnos por unas líneas de lo que es el virus propiamente dicho, la situación por el virus propiamente dicha, porque acerca de lo imperioso que es extremar la ejemplaridad de las acciones del Estado y la eficiencia en cómo se las ejecuta, dos noticias en particular, una más que otra, quedaron sumidas en el vértigo previo y posterior a las nuevas medidas contra la expansión del virus. Una es el cese de las exportaciones de carne vacuna por 30 días, que impactó fuerte a comienzos de semana y provocó el lockout de la mesa de enlace gauchócrata. El anuncio se anota entre lo que viene reclamándosele al oficialismo dentro de sus propias filas respecto de mostrar decisiones que de una vez por todas lo identifiquen en el pueblo como lo que es, el gobierno, no un comentarista. La experiencia de cuando en 2006 se tomó una resolución aparentemente similar fue mala, muy mala. Cayó en forma abrupta la cantidad de cabezas de ganado, se cerraron decenas de plantas frigoríficas, se perdieron miles de empleos y el precio de la carne no paró de subir por encima de la inflación. Sin embargo,
La economía se hallaba en etapa expansiva por las políticas idem del kirchnerismo, lo cual disimuló efectos negativos para el bolsillo popular. Y B, hoy no se trata de una disposición de carácter permanente, sino de reordenar cómo se controla el sector agropecuario, porque tras la orgía macrista no quedó nada en pie, ni siquiera el ganado, si es por mecanismos básicos de control sobre lo que ocurre entre que se cría la vaca, se la engorda, se la faena, se la desposta y llega al mostrador, que a su vez se divide entre los supermercados y las carnicerías. En ese proceso, como describió por caso ayer Raúl de la Torre en su artículo de página, hay actividad de empresas irregulares, subfacturación de exportaciones, fuga de divisas, operaciones no declaradas, otras que se realizan a nombre de compañías fantasmas, un desastre. El jueves, que pasó apenas en un día, el mecanismo de seguimiento y control, que es el que Macri desreguló por completo en 2018, habría arrojado el retiro de la licencia para exportar a 5 frigoríficos, que no solo no tenían instalaciones, sino que al menos en 2 casos habían dado domicilio falso. La pregunta que debería caerse de Madura es si hay en el Estado, en su burocracia, en el mejor sentido de esa palabra, en una escena pandémica que obliga al teletrabajo, en la mejor de las hipótesis, el dominio de que estas sanciones no redunden en seguir pagando un bife como si viviéramos en París y no en el reino de la pampa húmeda. Y si la respuesta es que en el Estado no hay tal volumen operativo, la contrapregunta es ¿cómo se lo construye? Análogo, la segunda noticia sumergida apunta a los precios mayoristas que siguen sin freno, según el mismísimo INDEC. ¿Qué hace y podría hacer la Secretaría de Comercio Interior, no ya en cuanto a la voluntad de sus funcionarios, sino a través de su poder de fuego verdadero? Esos precios son los que se estiman a la salida de la fábrica, o, si se prefiere, antes de entrar al circuito comercial. En lo que va del año, acumulan una suba promedio de más del 20% y la comparación frente a abril de 2020 del año pasado arroja un alza general de más del 60%. En pandemia. Los productos agropecuarios subieron 62,2% y los alimentos y las bebidas casi un 40%. Otra vez análogo. Y permítase con la, comillas, obligación de encontrar respuestas concretas, implementables, en lugar de estallar con comentarios del tipo Alberto, ponete los pantalones, y de eximir al cristinismo de sus responsabilidades, como si el gobierno del Frente de Todos no fuera, justamente, de todas las secciones panperonistas, y no solo de quien fue entronizado en una movida brillante para sacarse de encima a Macri. Para los olvidadizos, que sobran, fue nada menos que Cristina, el cuadro político más impresionante de este país, quien admitió públicamente que apenas podría calcularse en un 20, como mucho en un 25%, así dijo, el manejo del poder real de que pudo disponer. Las 3/4 partes restantes corresponden a las corporaciones que significan la victoria neoliberal. Entonces, sentarse a decir, escribir y delirar que las cosas son soplar y hacer botellas es una afrenta al sentido común, inclusive antes que tener la responsabilidad política de hacer honor a las enseñanzas históricas.
Sin embargo, no por eso, no por esto, debe dejarse de correr al gobierno por izquierda, porque de lo contrario, se le deja amplio margen al posibilismo derechoso. Y esto implica, también, o en primer término, atender a los gestos capaces de convencer a las mayorías por fuera de los grandes o simples discursos. Y ahora sí, volvemos de vuelta, entre comillas, al virus y a la situación pandémica propiamente dichos. Parece que ya basta, ¿no?, con todos esos lugares comunes que dejan espacio al griterío mediático del indignacionismo y que abarcan al embroncado pero comprensible individualismo de trabajadores y sectores de clase media también. Gestos. Y empecemos por uno que seguramente va a caer mal o políticamente incorrecto, ¿no? Así como no debe ser que se judicialice la protesta social, no debe ser que un puñado de víctimas de despidos injustificados corte las vías del Roca para darle de comer a sus victimarios. No debe ser que no haya una dirigencia sindical orientando grandes líneas críticas y de señalamiento. ¿Dónde están? No debe ser que la política y sus funcionarios pidan un esfuerzo más para después aparecer en fotos y reuniones aglomerados sin tapabocas. No debe ser que se consienta un show televisivo equiparable a fiesta clandestina. No debe ser que ese estado paralelo que es la Conmebol hasta último momento haya impedido la suspensión del fútbol local y que se produzca la locura de la Copa América en escenario argentino. No debe ser que no se entienda que en estos momentos hace falta más que nunca una mostranza de liderazgo fuerte en la confianza de que la mayoría de la población acompañará mientras los gestos oficiales, que también constituyen a lo ideológico, acompañen a los pedidos de sacrificio. Cada actitud pública que sea interpretable como coherente con lo que se pide y se exige, cada imagen por mínima que parezca, cada voluntad demostrada por más inútil que asome, cada denuncia bien transmitida, cada sanción que se muestre efectiva, son agua limpia en el desánimo de una sociedad cansada. Una oposición brutal, no como nunca se ha visto, sino todo lo contrario. La misma desde hace tantas décadas, anclada en tantas porciones de odio de clase, persigue desestabilizar como sea a un gobierno que, pese a todo, por algo les jode. Y si por algo les jode, quiere decir que no está tan mal rumbeado. Y lo que decimos es que a esa derecha bestial no se la combate solo con discursos. Porque además quedaría claro que el concepto acusatorio, son de derecha, sos de derecha, ya les es motivo de orgullo o indiferencia crecientes. Los invito a escuchar al respecto en el programa de hoy la nota con Jorge Alemán. Decíamos, es con gestos auténticos como debe enfrentárselos. Los grandes discursos embroncados y de apelación ideológica son el terreno contra el que ignorantes como ellos se manejan mejor.
Y para el caso de la pandemia y de las medidas restrictivas de circulación, esto que han primereado en llamar confinamiento, ahora es tarde para desmontarlo, hay que profundizar eso. Por enésima vez, los gestos, la ejemplaridad, el cuidado de que cada apelación gubernamental se corresponda con una acción paradigmática consecuente. Si hay que volar el tiempo que fuera el verso de las clases presenciales, como si además eso hubiera existido alguna vez, en lugar de la repartija socialmente desigual entre los conectados y los que no, se la vuela, por ejemplo. Entonces, en síntesis, basta de dos cosas aparente o seguramente contradictorias, ¿no? El dialoguismo con el poder real que conduce a nada y los estallidos sobre que simplemente hay un gobierno entreguista o inútil. La dialéctica consiste en resolver ese problema y hasta donde uno ve, ¿qué más solución? Por ahora hay que juntarse contra el bicho, no prestar atención a la prédica de los desestabilizadores y gobernar con unas decisiones básicas que hagan confiar a través de los gestos, no solo de las medidas. Con eso no alcanza. Está bien. Y sin eso no se puede.